Así que el palacio acaba de confirmar que la princesa Ana asumirá de inmediato todas las funciones oficiales de Estado de Camila. Y sinceramente, la forma en que se desarrolló esto es mucho más reveladora que el anuncio en sí. Esto no fue un conflicto de agenda ni un paso atrás relacionado con la salud. Fue una consecuencia directa de algo que ocurrió a puertas cerradas semanas atrás. Y el hecho de que Carlos lo aprobara personalmente te dice todo sobre lo grave que fue realmente la ruptura de confianza. Antes de entrar en los detalles, haznos un favor rápido y suscríbete a Crown Watch para no perderte la próxima actualización. Muy bien, desglosemos exactamente lo que sucedió, porque la cronología aquí es genuinamente salvaje. Carlos leyó el anuncio final a solas. Luego colocó el documento plano sobre su escritorio sin decir una palabra. Y ese silencio importa porque el rey entendió que esto no era un simple cambio en la agenda. Las funciones oficiales de Estado son las responsabilidades centrales que se desempeñan por la corona. Hablamos de apariciones ceremoniales, visitas de patronazgo, recepciones diplomáticas y compromisos directamente junto al soberano. Al aprobar esta transferencia, Carlos no estaba pidiendo a su hermana que cubriera unos cuantos huecos en el calendario. Les estaba entregando un papel completo, uno que se había identificado por completo con su esposa. Camila recibió una confirmación de una ayuda de Cámara Senior momentos antes de que se publicara el comunicado del palacio. No discutió, no alzó la voz. La reina consorte simplemente preguntó si Carlos había aprobado personalmente cada una de las palabras. Y cuando la respuesta fue sí, su expresión se endureció, según se informa. No solo estaba perdiendo compromisos, estaba aprendiendo que el hombre junto al cual había luchado durante décadas para ganar aceptación había autorizado personalmente su exclusión de las mismas funciones que demostraban que pertenecía. Ana fue convocada sin ceremonias y se le entregó una carpeta de información sellada. La princesa la abrió y encontró un calendario revisado con su nombre en recepciones, conmemoraciones, visitas de patronazgo y reuniones diplomáticas. El palacio presentó esto como una reestructuración de emergencia, destinada a reorganizar las responsabilidades de inmediato y evitar cualquier vacío en el servicio real. Pero la preparación reveló algo mucho más frío. Esta decisión se había estado gestando mucho antes de que Camila fuera informada formalmente. Una línea en particular llevaba la amenaza. La transferencia permanecería en vigor hasta que el soberano determinara lo contrario. En términos claros, solo Carlos decidiría si su esposa recuperaba alguna vez esas funciones. Ana se detuvo en esa frase. Luego se dirigió al primer compromiso listado bajo su autoridad. Era una gran recepción de Estado que Camila había planeado durante meses, incluyendo un discurso de bienvenida que ella misma había escrito. Ana cerró la carpeta, pero no dio ninguna victoria. Sintió la presión de ocupar el lugar de otra mujer, mientras el matrimonio de su hermano se tensaba bajo su propia firma, en otra parte del palacio. Camila entendió que la recepción destinada a confirmar su posición presentaría en cambio a Ana como el centro de deber de la monarquía. Pero antes de que Ana pudiera asumir ese papel, el palacio tuvo que enfrentar la dolorosa verdad de que esto no era simplemente una transferencia de funciones, era una colisión entre la lealtad, el matrimonio y la supervivencia real. Para el público, la princesa Ana y Camila ocupaban rincones completamente diferentes de la vida real. Una era conocida por su deber implacable, la otra por permanecer junto al rey a través de décadas de controversia. Sin embargo, detrás de las sonrisas formales existía un equilibrio mucho más delicado. Ahora ese equilibrio se había roto y las funciones que se transferían no eran meras citas en un calendario. Representaban confianza, estatus y proximidad a la corona misma.
Ana estudió el horario revisado en su escritorio privado y no sintió ningún triunfo. La princesa había construido su reputación a través de la disciplina, la puntualidad y el servicio sin quejas, convirtiéndose en la persona en la que el palacio confiaba cada vez que la estabilidad comenzaba a tambalearse. Sin embargo, esta asignación llevaba un peso completamente diferente. No estaba llenando un lugar vacío. Estaba asumiendo funciones que se habían convertido en parte de la identidad pública de Camila. Y cada aparición exitosa podía parecer una prueba de que la reina consorte había sido reemplazada. Camila abrió la carpeta de la recepción e extrajo lentamente el discurso manuscrito que había preparado semanas antes. Había escrito cada palabra de esa bienvenida pensando en Carlos, creyendo que el evento confirmaría su lugar a su lado después de años de críticas y resistencia. Un papel de Estado significaba representar a la corona en ceremonias oficiales, reuniones diplomáticas y compromisos públicos en nombre de la monarquía. Perder ese papel significaba perder más que una agenda. Significaba ver cómo el símbolo más claro de su aceptación pasaba a las manos de otra mujer. Ana pasó otra página y notó nombres que no esperaba. Una ayuda de Cámara Senior entró y le informó de que varios miembros del personal de la casa ya habían sido reasignados para apoyar la carga de trabajo ampliada. El personal de la casa son los secretarios privados, planificadores y asesores que gestionan las responsabilidades oficiales de una figura real. Su transferencia demostró que la reestructuración llegaba mucho más allá de una recepción. El palacio no estaba preparando un sustituto temporal, estaba construyendo un nuevo centro de autoridad en torno a Ana. Camila descubrió la pérdida más profunda momentos después. El acceso a determinados documentos de información diplomática había sido suspendido, apartándola del material confidencial preparado para reuniones con representantes extranjeros. Miró el espacio vacío donde normalmente descansaban los archivos y entendió el mensaje al instante. Carlos no solo le había quitado sus apariciones públicas, sino que había colocado distancia entre ella y la maquinaria privada del poder real. Y sintió que la presión se intensificaba cuando llegó un mensaje de su hermano solicitando una reunión privada. Carlos también había convocado a su esposa por separado, con la esperanza de controlar el daño antes de que el resentimiento se endureciera en un conflicto abierto. Pero Camila se negó, no entraría en la habitación, dijo, hasta que el rey explicara exactamente qué incidente lo había persuadido a actuar tan de repente. Su negativa obligó al palacio a mirar hacia atrás, hacia la única ceremonia en la que un desacuerdo privado se convirtió en el punto de no retorno. La crisis no había comenzado con el anuncio, comenzó 3 semanas antes, bajo la formalidad pulida de una ceremonia diplomática en la que una tarjeta de asiento alterada, una objeción privada y una decisión tomada sin la aprobación del rey transformaron la tensión silenciosa en desconfianza abierta. Todos los presentes siguieron sonriendo, pero a puertas cerradas. Carlos entendió que se había cruzado un límite y Ana fue testigo del momento exacto en que todo cambió. Ana notó la tarjeta revisada solo minutos antes de que debiera comenzar el servicio de renovación de la Commonwealth. La princesa había sido colocada detrás de 2 representantes de menor rango y apartada de la posición junto a su hermano durante la presentación central. El orden de precedencia es la clasificación oficial que decide dónde se sitúa cada figura real durante los eventos formales. Y cambiarlo nunca es un detalle inofensivo. Afecta el estatus, la autoridad y el mensaje que se envía a cada diplomático que observa. Ana dobló la tarjeta una vez y se acercó a Camila en privado. Preguntó si el cambio había sido deliberado, manteniendo la voz baja, incluso mientras el insulto se asentaba pesadamente entre ellas. La reina consorte no lo negó. Respondió que la monarquía debe reflejar primero la casa del rey.
Una frase que hizo el significado dolorosamente claro. Ana estaba siendo apartada, no por la ceremonia, sino porque su cercanía a Carlos se había convertido en una amenaza. Camila se mantuvo firme, pero la decisión conllevaba más riesgo del que admitía. El arreglo aprobado había colocado a Ana junto al rey, porque ella dirigía la presentación de una nueva iniciativa de la Commonwealth. Moverla debilitaba la estructura de todo el evento y sugería que la rivalidad personal importaba más que el plan del soberano. Aún así, Ana se negó a reaccionar en público. Regresó a su lugar, cumplió con todos sus deberes y protegió la dignidad de la ceremonia mientras tragaba la humillación. Carlos se enteró de la verdad solo después de que el último invitado se hubiera marchado. Una ayuda de cámara senior colocó el plan original junto a la versión alterada y explicó que su autoridad había sido utilizada para aprobar el cambio sin su consentimiento. El rey miró ambos documentos y comprendió la traición más profunda. Su nombre no había sido prestado para resolver un problema práctico. Había sido usado para dirimir una lucha privada por el rango. Entonces la corte produjo un correo electrónico documentado enviado a la oficina de Camila horas antes de la ceremonia. Advertía claramente que el orden no debía alterarse. Ella había recibido la instrucción, la había entendido e igual la había ignorado. Cuando Carlos le preguntó más tarde a Ana por qué había permanecido en silencio, ella respondió que nunca avergonzaría a la corona en público, pero que no permitiría que lo mismo sucediera dos veces. Esa respuesta permaneció con Carlos hasta la noche en que finalmente reunió a Ana y a Camila en la misma habitación y exigió la verdad cara a cara. No había fotógrafos, ni secretarios tomando notas, ni sonrisas ceremoniales para suavizar el momento. Carlos entró primero. Ana le siguió y Camila llegó la última. Cuando se cerró la puerta, la discusión ya no era sobre una tarjeta de asiento o un horario de recepción. Se convirtió en un ajuste de cuentas sobre autoridad, humillación y si la lealtad privada había sido utilizada para manipular la maquinaria pública de la corona. Carlos ordenó que todos los ayudas permanecieran fuera y colocó los documentos entre ellas. El rey había elegido un salón privado porque la crisis era a la vez personal y constitucional. La autoridad constitucional significa el poder vinculado al papel oficial del soberano, no simplemente sus deseos como esposo o hermano. Sobre la mesa descansaban el plan revisado de la ceremonia, la advertencia ignorada y el correo electrónico que había usado su nombre para aprobar un cambio que él nunca aceptó. Camila habló primero. La reina consorte insistió en que había actuado para proteger la dignidad de la casa del soberano, argumentando que las personas más cercanas a Carlos debían ocupar el centro de los eventos reales. Acusó a Ana de tratar cada ajuste como una herida personal y dijo que el palacio no podía seguir doblegándose alrededor del orgullo de una sola mujer. Su voz permaneció controlada, pero la ira que había debajo era imposible de ocultar. Ana respondió sin alzar la suya. La princesa dijo que el insulto nunca había sido sobre dónde se situaba. Se trataba de que la autoridad del rey había sido prestada sin permiso. Carlos había aprobado un arreglo, pero se había impuesto otro en su nombre. Miró directamente a Camila e hizo la acusación clara. La inseguridad previa había colocado por encima del deber público, y todos en la habitación lo sabían. Carlos formuló la pregunta que ninguna de las dos podía evitar. ¿Había sabido Camila que el orden revisado ya había sido rechazado? Siguió el silencio. Entonces admitió que había visto la advertencia, pero creyó que su esposo apoyaría la decisión una vez terminada la ceremonia. La confesión golpeó más fuerte que una negación. No había malentendido la instrucción. Había elegido ignorarla. Carlos se quitó las gafas y las colocó junto a los papeles. El rey reveló entonces que ya se había redactado una transferencia de emergencia de funciones. Tal orden es una instrucción formal que traslada responsabilidades oficiales de una figura real a otra sin demora.
La expresión de Camila al instante. Esta reunión no era una advertencia ni un intento de reconciliación. La decisión ya había ido más allá de las palabras. Camila se levantó de la silla y enfrentó a su esposo por última vez durante ese enfrentamiento. Dijo a Carlos que firmar la orden haría más que debilitar su posición. Revelaría quién controlaba realmente el palacio y quién ya había decidido que Ana era la opción más segura. Sus palabras finales plantearon una pregunta más peligrosa. ¿Actuaba Carlos solo o había un círculo oculto que ya había decidido que Ana era el futuro más seguro de la monarquía? El poder real rara vez se mueve a través de una sola orden dramática. Se mueve a través de calendarios, secretarios privados, lenguaje jurídico, informes de seguridad y el acuerdo silencioso de personas que entienden lo que no se puede permitir que falle. Carlos puede haber firmado la orden, pero la maquinaria detrás de ella llevaba días girando, y el nombre de Ana había surgido una y otra vez como la única respuesta en la que todos confiaban. Carlos escuchó mientras su oficina privada medía el daño. Los asesores del rey trabajaron a través de patronazgos, visitas extranjeras, investiduras, ceremonias militares y apariciones ya prometidas en el calendario real. Una investidura es una ceremonia formal en la que el soberano y otro real senior presenta honores a miembros del público. Cancelar tales funciones crearía vergüenza en casa e incertidumbre en el extranjero. Reemplazar a Camila lentamente no era una opción. El palacio necesitaba a alguien que pudiera dar un paso al frente sin vacilar. Ana ofrecía esa certeza. La princesa ya cargaba con una exigente carga de trabajo. Entendía los límites constitucionales y había evitado las controversias personales que podían convertir cada aparición en otra discusión. Su disciplina la convertía en la opción más sólida, pero esa fortaleza creaba su propio peligro. Cuanto más confiable parecía, más deliberada, permanente y profundamente personal parecería la exclusión de Camila. Guillermo recibió el informe en privado y eligió cada palabra con cuidado. El príncipe le dijo a su padre que Ana podía estabilizar la institución, proteger el calendario y tranquilizar a los invitados extranjeros. Luego entregó la advertencia que Carlos había estado evitando. La decisión podría salvar la cara pública de la monarquía, pero podría dañar permanentemente su matrimonio. El futuro rey entendía que la estabilidad real a menudo exigía sacrificio. Sin embargo, también sabía que algunas heridas no se cierran cuando termina el anuncio. Carlos admitió lo que los asesores no esperaban que dijera. Sentía que había fallado a ambas mujeres. Había fallado a Camila como esposo al permitir que el miedo y la inseguridad crecieran sin desafío. Había fallado a Ana como hermano al pedirle que soportara humillaciones silenciosas en nombre de la paz familiar. El rey enfrentaba ahora el cruel resultado de ese silencio. Proteger una relación había debilitado a todas. Los asesores presentaron entonces preocupaciones documentadas de varias delegaciones extranjeras. Sus relatos escritos describían cambios de última hora, arreglos de invitados alterados e instrucciones de la oficina de Camila que entraban en conflicto con los planes aprobados. La disputa de la ceremonia no había sido aislada. Simplemente había expuesto un patrón que nadie podía ignorar por más tiempo. Ana aceptó servir, pero solo después de formular una exigencia. Ningún comunicado podía sugerir que ella hubiera solicitado, perseguido o hecho campaña por el papel. Aceptaría el deber, no la victoria. Antes del amanecer, la lista revisada se hizo circular y un destinatario la envió inmediatamente al hogar de Camila. Al amanecer, la decisión había escapado de la habitación donde se tomó y Camila comenzó a desmantelar la vida que se había construido en torno a su posición oficial. La señal más brutal de la pérdida de poder no fue un comunicado público,
ni un titular hostil. Fue un calendario vacío. Los compromisos que habían llevado el nombre de Camila durante meses desaparecieron, uno a uno, reemplazados por los de Ana. Los discursos fueron reasignados, las informaciones retiradas y el personal familiar redirigido por primera vez desde que se convirtió en central en la vida real. Camila se vio obligada a observar cómo la monarquía continuaba sin necesitarla. Camila se sentó con su secretaria privada mientras los libros de información, los planes de transporte, los borradores de discursos y las listas de invitados eran llevados fuera de su oficina. La reina consort observó cómo meses de preparación desaparecían en silencio. Los libros de información son archivos oficiales que contienen horarios, notas de antecedentes, nombres y orientaciones para los compromisos reales. Sin ellos, ya no tenía la información necesaria para representar a la corona. Esa pérdida hizo que la transferencia fuera real de una manera que ningún anuncio podía lograr. Camila pasó el dedo por las citas tachadas, una visita a un hospital, un almuerzo diplomático, una conmemoración militar y la recepción de Estado habían sido reasignadas sin demora. Cada evento había importado porque la conectaba con el papel público que había pasado años construyendo. Había soportado sospechas, críticas y resistencia para llegar al centro de la vida real. Ahora, una mañana había despojado la prueba de que la lucha había significado algo. Camila preguntó si alguna función oficial permanecía bajo su control. Su secretaria privada dudó antes de explicar que solo podían continuar los contactos caritativos privados. Tal contacto significaba que podía apoyar causas personalmente, pero no aparecer en nombre de la monarquía. La distinción cortó profundamente. Todavía podía preocuparse, escribir, ofrecer ayuda, pero ya no podía hablar con la autoridad de la corona detrás de ella. La fractura se ensanchó dentro de su propio hogar. Una ayuda de cámara de larga data se negó a transferirse al equipo de Ana y renunció de inmediato, diciendo que la lealtad no se podía reasignar como una entrada de agenda. Otra aceptó el nuevo puesto sin protestar. Camila escuchó ambas decisiones y entendió lo que revelaban. Incluso las personas a su alrededor estaban eligiendo entre el apego personal y la supervivencia institucional. Carlos envió una nota manuscrita pidiéndole que se reuniera con él antes de la primera gran aparición de Ana. El rey no envió aún ayuda ni una convocatoria formal. Escribió la solicitud él mismo, con la esperanza de que algo personal todavía pudiera llegar hasta ella. Camila la leyó una vez y luego la dejó sin respuesta junto a los archivos de estado retirados. Su silencio no era calma. Era el único control que sentía que le quedaba. Ana se enteró de que la nota permanecía intacta y sintió que la carga se desplazaba de nuevo. La princesa entendió que desempeñar las funciones sin enfrentar el daño convertiría el servicio en un castigo silencioso. Así que antes de aparecer en lugar de Camila, Ana cruzó el palacio sola y pidió la conversación que todos los demás habían tenido demasiado miedo de organizar. Ninguna ayuda anunció la llegada de Ana. Ningún registro oficial preservó lo que siguió. Entró sin llevar ni la carpeta de deberes, ni la autoridad que de repente se había colocado en sus manos. Camila la esperaba junto a un diario cerrado, preparada para la acusación. En cambio, Ana ofreció algo más difícil, la verdad. Sin ceremonia, sin testigos y sin la protección de los títulos reales. Ana había solicitado la reunión antes de asumir la recepción de Estado. La princesa creía que la transferencia no podía comenzar mientras ambas mujeres permanecieran atrapadas en el silencio. Camila aceptó solo después de confirmar que Carlos no asistiría. Sin el rey presente, no habría ningún amortiguador institucional. Esa es la protección formal que se crea cuando la autoridad real, los asesores o el procedimiento oficial
se interponen entre dos personas. Esta vez ninguna de las dos podía esconderse detrás del deber. Ana habló primero. Le dijo a Camila que nunca había querido reasignar funciones y que no veía la decisión como una victoria personal. Cada compromiso que aceptara llevaría el peso de la pérdida de otra mujer. Sin embargo, no podía negarse cuando la estabilidad de la corona estaba en juego. Sillas vacías, visitas canceladas e invitados extranjeros inseguros dañarían más que un solo hogar. Harían que la monarquía pareciera débil en el momento exacto en que necesitaba control. Camila escuchó y luego admitió lo que se había negado a decir delante de Carlos. La reina consort confesó que el orden alterado de la ceremonia había surgido de la inseguridad. El respeto de Ana dentro del palacio parecía sin esfuerzo, mientras que su propio lugar junto al rey se había construido a través de años de resistencia. Cada vez que la princesa se situaba cerca de su hermano, Camila temía la comparación. Una mujer parecía naturalmente confiable. La otra todavía sentía que tenía que demostrar que pertenecía. Ana no suavizó la verdad, pero sí reveló algo inesperado. Había pedido a Carlos que revisara la transferencia después de 3 meses. La princesa explicó que una revisión formal significaba que el rey reconsideraría si el arreglo debía continuar una vez pasada la crisis inmediata. No había solicitado el control permanente y no tenía ningún deseo de convertir el deber temporal en una exclusión duradera. Camila abrió la carpeta de la recepción y extrajo el discurso inacabado. Se lo entregó a Ana y le pidió en voz baja que el tributo de apertura permaneciera sin cambios porque honraba a Carlos, no a ninguna de las dos. El gesto no restauró la confianza, pero rompió el silencio que se había endurecido a su alrededor. Ana aceptó las páginas y, por primera vez, Camila no vio a una enemiga ocupando su lugar. Cuando Ana se fue, Camila recogió la nota manuscrita del rey, la leyó de nuevo y luego caminó hacia la habitación privada donde Carlos había estado esperando. Su conversación no restauró la autoridad de Camila, pero cambió el significado de la primera aparición de Ana, y el mundo estaba a punto de presenciar esa diferencia. Para cuando Ana llegó a la recepción de Estado, el anuncio ya se había convertido en un espectáculo nacional. Cada gesto era examinado en busca de triunfo, resentimiento o rebelión. Sin embargo, la imagen definitoria no fue la de Ana entrando bajo los estandartes reales. Fue una fotografía tomada segundos antes de que se abrieran las puertas. La princesa sosteniendo el discurso manuscrito de Camila, con el pulgar apoyado sobre una línea que la mujer había elegido no borrar. Las emisoras interrumpieron la programación regular cuando comenzó la recepción. Explicaron que Ana había asumido ahora el calendario completo de estado transferido de Camila, no meramente una aparición. Una recepción de estado es una reunión formal en la que los reales senior dan la bienvenida a diplomáticos, funcionarios e invitados de honor en nombre de la corona. El evento importaba porque cualquier signo de confusión sugeriría que el conflicto privado había debilitado la capacidad de la monarquía para cumplir sus funciones públicas. Ana se detuvo antes de entrar. La princesa sabía que el éxito conllevaba su propia crueldad. Si parecía plenamente confiada, la exclusión de Camila parecería justificada. Si vacilaba, la decisión de Carlos parecería imprudente. El personal del palacio hablaba repetidamente de continuidad, insistiendo en que las obligaciones reales procederían sin interrupción. Sin embargo, Ana entendía que cada palabra serena que pronunciara se mediría contra la mujer cuyo discurso permanecía en sus manos. Camila observó la retransmisión junto a Carlos. La reina consort escuchó a Ana comenzar con el tributo que ella había escrito para el rey, y el dolor se elevó junto a un orgullo a regañadientes. Sus palabras todavía servían a la corona, aunque ya no tuviera el derecho de pronunciarlas. Carlos permaneció en silencio, pero observó de cerca a su esposa. Podía ver que el momento dolía y también podía ver que Ana se había negado a borrarla.
La fotografía se difundió antes incluso de que terminara la recepción. Un periódico nacional la colocó en la portada bajo el titular "El deber pasa, pero las palabras permanecen". La imagen cambió el estado de ánimo del público. Ana ya no parecía estar celebrando una victoria. Parecía estar cargando con la responsabilidad mientras preservaba la dignidad de la mujer que le había perdido. Fuera del Palacio de Buckingham, una multitud se reunió bajo el balcón. Una mujer levantó un cartel manuscrito que decía "Servicio sin venganza". Otros repitieron las frases. Las cámaras se volvieron hacia ellos. El público había encontrado su símbolo, no la caída de Camila, sino la negativa de Ana en convertir esa caída en humillación. Carlos recibió un mensaje final después de la recepción. Camila estaba lista para reunirse con él. El rey entendió que la siguiente conversación decidiría si su exclusión se convertía en un castigo o en el comienzo de un papel diferente. El público había emitido su juicio sobre Ana, pero solo Carlos y Camila podían decidir qué quedaba de su matrimonio y qué significaría finalmente su exclusión. El significado final de la crisis se decidió lejos de las cámaras. Carlos y Camila se sentaron uno frente al otro, sin ningún anuncio preparado y sin asesores esperando para moldear sus palabras. Las funciones no serían devueltas y Ana seguiría llevándolas. Pero la conversación que siguió transformó la decisión de un acto de rechazo público en un límite doloroso, uno que salvó a la monarquía mientras obligaba a cada persona involucrada a enfrentar el costo. Carlos habló sin esconderse detrás del lenguaje formal. El rey confirmó que Ana retendría todas las funciones de Estado transferidas en el futuro previsible, porque la consistencia, la confianza y la autoridad clara ahora tenían que primar sobre la comodidad personal. La representación de Estado significa aparecer y hablar en nombre de la corona durante ceremonias oficiales, compromisos diplomáticos y ocasiones nacionales. Devolver esas responsabilidades demasiado pronto debilitaría la decisión y sugeriría que la autoridad real podía ignorarse sin consecuencias duraderas. Camila escuchó hasta que terminó. La reina consorte permanecería junto a su esposo en la vida familiar privada y asistiría a ocasiones personales limitadas, pero ya no dirigiría el programa oficial que la había colocado en el centro del deber público. Admitió que perder la agenda se sentía como perder la prueba final de que su larga lucha había sido aceptada. Años de críticas habían parecido valer la pena porque la monarquía finalmente le había dado un lugar visible. Ahora ese símbolo se había ido. Carlos no desestimó el dolor. Reconoció que la pérdida era real, pero se negó a revertir la orden. El monarca admitió entonces su propio fracaso. Su silencio había permitido que la inseguridad entre Camila y Ana se profundizara hasta que cada pequeño ajuste llevaba el peso de la rivalidad. Al negarse a establecer límites firmes antes, había protegido una paz temporal mientras permitía que la confianza se quebrara debajo de ella. Ana recibió un mensaje manuscrito más tarde esa misma noche. La princesa encontró solo 2 oraciones en su interior. Camila le pedía que protegiera las causas caritativas vinculadas al papel transferido y prometía que no interferiría de nuevo. El mensaje no llevaba ninguna exigencia de reconocimiento ni ningún intento de recuperar el control. Fue la primera señal de que la aceptación había reemplazado a la resistencia. Ana preservó esas causas dentro del horario revisado. Se negó a borrar el trabajo simplemente porque la autoridad había cambiado de manos. La decisión demostró que asumir la responsabilidad no requería humillar a la mujer que la había ostentado antes. El deber podía permanecer firme sin volverse cruel. La transferencia se convirtió en la declaración más clara de la monarquía que Carlos pretendía liderar. El afecto podía moldear la vida privada, pero la confianza oficial tenía que ganarse, protegerse y nunca prestarse sin consentimiento.
Y cuando Ana dio un paso al frente, mientras Camila daba un paso atrás, la monarquía no celebró a un ganador. Sobrevivió porque 3 personas heridas finalmente aceptaron que el deber sin confianza es solo ceremonia. Pero el deber guiado por la responsabilidad todavía puede proteger a la corona.